Bienvenido, amigos y amigas, al último directo de Historia de España para Selectividad. Bienvenidos, amigos de Facebook, bienvenidos, amigos de Instagram. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelos, creador del podcast de Historia de España para Selectividad, y aquí he estado durante casi 2 semanas enseñando Historia de España para esos alumnos que no han podido ir a clase, que se están privando de la educación, y espero con estos directos haberles ayudado a seguir con su educación, a seguir con su asignatura, y que les pueda ayudar esto para selectividad. También estos directos van a todas esas personas que aman el conocimiento, que aman el saber, que guardan en sí un espíritu humanista, que saben que la historia puede ayudar a entender el presente, que saben que la historia puede ayudarnos a entender la sociedad, y eso es muy necesario. Eso es muy necesario. La historia nos da perspectiva, y bueno, muchos sé que estáis siguiendo estos directos porque por el puro afán de conocer. Y es que el conocimiento también nos trae placer, ¿verdad? Esto a veces hay gente que le cuesta entenderlo, pero yo sé que los que estáis aquí sabéis perfectamente de lo que hablo. El puro conocimiento nos da placer. Hoy llegamos al último directo. Esta luz me está molestando, vamos a cambiarla. Hoy llegamos al último directo. Esta ha sido una serie de 13 directos. Y bueno, me hubiera gustado terminar con otro tema más épico, porque ya lo he dicho en mis redes sociales, hoy hay un reto, planteo un reto. Probablemente el directo de hoy sea el directo más tostón de todos los directos que está viendo en Instagram. O sea, el tema de hoy, vaya plomazo. Primero un tema plomazo y un tema triste. Me parece un tema triste, o sea, la historia de la democracia moderna me parece un tema triste. Pero bueno, aquí está. Entonces me planteaba el reto siguiente, no quedarme con 0 espectadores. Vamos a ver si soy capaz de no quedarme con 0, que no salgáis todos corriendo, que no durmáis todos a la vez. Entonces vamos a ver si lo consigo. Pues sin más dilación, luego voy a ir leyendo. Gracias a toda la gente que estáis entrando, de verdad, muchísimas gracias. 43 personas en Instagram, 10 personas en Facebook, está bien. Pues vamos, gracias Didi, vamos con este tostón. Vamos a hablar de los gobiernos de la democracia. ¿Qué tenemos que decir de los gobiernos de la democracia? Bueno, que primero, la mayoría de gobiernos que ha habido en España han sido el partido mayoritario en España, el partido que más veces ha gobernado, es el PSOE. Tenemos que decir que durante estas décadas, del año 79 al 2000, se va consolidando la democracia, y tenemos que decir que es el momento en el que España va entrando a todas las instituciones internacionales. Ha habido problemas, ha habido muchos problemas durante esta democracia, ha habido grandes tropiezos. Por ejemplo, el terrorismo etarra. El terrorismo etarra, durante décadas, los adolescentes, gracias a Dios, pues esto no, ya para los adolescentes solo les suena, pero durante muchas décadas el terrorismo etarra estuvo ahí dando un por saco, coaccionando y asesinando a políticos. Bueno, eso fue un gran hándicap para nuestra democracia. Además, por ejemplo, el golpe de Estado del 23F también fue un gran problema para nuestra democracia. Han sido situaciones donde España, la democracia española, podía haber involucionado, y bueno, resistió los distintos envites. En diciembre del 78 se elabora la Constitución, que ya estuvimos comentando ayer, una Constitución moderna, una Constitución con los tiempos, una Constitución perfectamente equiparable a la de cualquier país europeo, y en marzo del 79 se convocan elecciones. ¿Quién gana esas elecciones? Las gana la UCD, la vuelve a ganar la UCD. ¿Quién queda segundo? El PSOE. Ahora sí se conceden las autonomías. Ayer estuve hablando de las preautonomías, y se conceden las autonomías. ¿Las autonomías a quiénes? Se conceden las autonomías a las nacionalidades históricas. Aquí, si yo te tuviera delante, estudiante de segundo bachillerato, si te tuviera delante te preguntaría, ¿cuáles son las nacionalidades históricas en España? ¿Qué regiones son las nacionalidades históricas? Pues tendríamos que irnos a la Segunda República. Tenemos que hablar de Cataluña, País Vasco y Galicia. En la Segunda República llegó a aprobarse un estatuto de autonomía para Cataluña. Durante la Guerra Civil, llegó a aprobarse y a aplicarse. Durante la Guerra Civil se aprobó un estatuto de autonomía para el País Vasco, pero estábamos en Guerra Civil, así que no llegó a aplicarse. Y el estatuto de Galicia se quedó en proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora que ya hay democracia, estas 3 regiones reclaman pues esa autonomía que se había interrumpido por la Guerra Civil, y que ya me está escribiendo por WhatsApp. Decía, estas 3 autonomías pues reclaman la autonomía que se había interrumpido por la Guerra Civil, por la dictadura. Ahora que ya hay democracia, la vuelven a pedir y se les concede. Se les concede la autonomía, atención, había 2 maneras para las regiones de acceder a la autonomía. Una es la vía del 155, perdón, el artículo 151, que
y por esa vía, por el 151, Cataluña, País Vasco y Galicia acceden a la autonomía. El resto de autonomía va por el 143, excepto una que no es histórica, pero va por el 151, ¿cuál es? Andalucía, ¿vale? Andalucía, el 28 de febrero de 1980, celebra un referéndum y había dos condiciones, que en todas las provincias tenía que salir el sí y que había que llegar al 50% de los votos. Bien, pues en todas las provincias salió el sí, pero en Almería no se llegó al 50% de los votos. Esto hubiera sido motivo para invalidar ese referéndum, pero no se invalidó y se aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía el 20 de octubre del 81. Llegamos a marzo, hemos dicho, sí, es que me he perdido. Hemos dicho, la UCD gana las elecciones en marzo del 79, pero ¿qué pasa? Esto es interesante. En abril, al mes siguiente, hay elecciones municipales. Estamos en año 79, marzo, gana la UCD. Pues en abril ya hay un cambio de tendencia electoral. En los municipios, grandes municipios, empiezan un cambio de tendencia electoral y las grandes alcaldías pasan a ser de gobiernos socialistas. Repito, venimos de varios gobiernos ya, 2 gobiernos ya de la UCD. En marzo gana la UCD, sin embargo, en abril del 79, en las grandes capitales ya tenemos gobiernos socialistas. Esto, si analizamos las elecciones recientes, siempre pasa igual. En las elecciones municipales ya suelen anunciar un cambio de tendencia, ¿vale?, para luego las elecciones generales. Por eso los partidos se pelean tanto por controlar las grandes capitales. Hemos dicho, cambio de tendencia, seguimos bajo un gobierno de la UCD, de Adolfo Suárez. Bien, cambio de tendencia en los municipios. Además, dentro de la UCD hay una oposición a Adolfo Suárez. Dentro de la UCD, a Adolfo Suárez le están haciendo la cama. Le están fastidiando, le están chinchando. Ya saben, en política, esto lo dicen políticos de todos los partidos. Los peores enemigos en política no están en la oposición, están dentro del partido. Por eso le pasa a Adolfo Suárez. Dentro le están fastidiando y quieren que se vaya. Y, atención, el PSOE presenta una moción de censura. Moción de censura que pierde, pero, por cierto, ¿quién era el líder del PSOE? No hemos dicho quién era el líder. Felipe González, ¿no? Entonces, Felipe González presenta una moción de censura que pierde, pero sale reforzado. Sale reforzado, porque en esa moción de censura Felipe González sale como un candidato alternativo, se muestra ante los españoles como un presidenciable, como una persona que perfectamente puede ser presidente de gobierno. Y sucede que en enero del 81, Adolfo Suárez dice, mira, ya me tenía hasta las narices, a los de su partido. Adolfo Suárez dice, me tenía hasta las narices, ahí os quedáis, y yo me voy. Y nombra a un sucesor, que el sucesor es Leopoldo Calvo Sotelo. Este apellido ya ha salido aquí. ¿Alguien de qué nos suena Leopoldo Calvo Sotelo? Leopoldo Calvo Sotelo, ¿de qué nos suena? Pues el apellido, el otro día lo preguntaban en un comentario, día antes de la Guerra Civil, 14 de julio del 36, matan a un político de derechas que es José Calvo Sotelo. Pues este José Calvo Sotelo es pariente de Leopoldo Calvo Sotelo, ¿vale? José Calvo Sotelo creo que era tío abuelo, no sé si es tío abuelo, pero es pariente, era ascendiente de Leopoldo Calvo Sotelo. Bien, entonces, estamos en enero del 81, Adolfo Suárez dimite y designa un sucesor. Por esta fecha, el terrorismo está más fuerte que nunca. Y los nostálgicos del régimen, pues no quieren democracia. Entonces, pasó que el 23 de febrero del 81, mientras se está invistiendo en el Congreso a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de gobierno, un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero secuestra al Congreso, secuestra a los diputados y da un golpe de Estado. ¿Qué pasa? Este golpe de Estado fracasa porque no tiene suficiente apoyo. No tiene apoyo popular, no tiene apoyo de los militares. Y el rey esa noche desautoriza el golpe de Estado. Por lo tanto, este golpe de Estado pues, se queda en nada. Leopoldo Calvo Sotelo es elegido presidente y, atención, intenta, durante los meses que le quedan como presidente, porque va a durar solo unos meses, hace unas medidas para reconvertir la industria, aprueba la ley del divorcio, pide la entrada de España en la OTAN, y esto es interesante, quedaros con esto. Repito, Leopoldo Calvo Sotelo solicita la entrada de España en la OTAN, y el PSOE, que está en la oposición, dice, no, como ganemos las elecciones, nos salimos. El PSOE promete, cuando lleguen las siguientes elecciones,
hará campaña diciendo que, como lleguen al poder, harán un referéndum y pedirán la salida de España de la OTAN. Llegamos a octubre del 82 y, bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo va esto? ¿Alguien se ha dormido? 63 personas, 19 personas. Bueno, lo asesinaron, efectivamente, lo asesinaron antes de la guerra civil a José Calvo Sotelo, efectivamente. No eran hermanos, tenían era creo que tío abuelo. Bueno, pues, vamos a octubre del 82. ¿Quiénes ganan las elecciones? Pues el PSOE, además arrasa, o sea, arrolla, el PSOE arrolla 202 diputados. 202 diputados. La mayor victoria que ha habido en democracia. Porque la segunda mayor victoria la tendría Rajoy, ahora lo veremos, con 186 diputados, que ya era mucho. Pero esta victoria del PSOE con 202 diputados es una victoria, ¡pum!, aplastante, ¿no? Hay que decir, para los que sois adolescentes, ¿vale?, que Felipe González era un líder súper carismático, ¿eh? Era un gran comunicador, ¿eh? O sea, no tenía ni tiene rival en lo que se refiere a la hora de comunicar. Entonces, se dice que con la victoria del PSOE con la victoria del PSOE termina la transición. Con la victoria del PSOE termina la transición por lo siguiente. Cuando empieza la guerra civil, los que gobernaban era el Frente Popular. Y dentro del Frente Popular estaba el PSOE. Entonces, ¿qué pasa? Que 60 años después, o cuando sea, no sé las cuentas, ¿no? Muchas décadas después, el PSOE vuelve al poder, y ha vuelto al poder mediante elecciones, ha vuelto al poder, no ha habido golpes violentos, ¿eh? El PSOE ha vuelto al poder, entonces se dice que en el año 82, con la victoria del PSOE, termina la transición. ¿Qué promete el PSOE? En esa campaña electoral ha prometido, atención, 800.000 puestos de trabajo y un referéndum para sacar a España de la OTAN. Problema, que España pide entrar en la Unión Europea. Y después de muchas duras negociaciones, le dicen a España, sí, podéis entrar en la Unión Europea, pero hay que ser miembro de la OTAN. O sea, el PSOE había dicho que si llega al poder, a España la saca de la OTAN, hará un referéndum para sacar a España de la OTAN, pero ahora en la Unión Europea, bueno, no se llama Unión Europea, se llama Comunidad Económica Europea, le dice a España, si quieres entrar en la Comunidad Económica Europea, tienes que entrar en la OTAN. Entonces, España, ¿qué hace el PSOE? Pues pega un volantazo. Celebra el referéndum para preguntarle a los españoles si quieren estar en la OTAN o no, pero se le dice a los españoles, oye, mira, que te dije que no, pero que votas que sí, ¿vale? Que es que si no, no entramos en la Comunidad Económica Europea. Ahí pegó un giro de 180 grados, ¿vale? Porque donde dijo luego dijo Diego, ¿no? ¿Qué más? En estas elecciones, atención, estamos en las elecciones del 82, Alianza Popular, fundada por Manuel Fraga, ¿vale?, crece a costa del derrumbe de la UCD. Y el Partido Comunista también se hunde, cosa que hace que su líder, Santiago Carrillo, dimita. Y también hay que decir que los partidos nacionalistas refuerzan su apoyo en sus respectivos territorios. ¿Qué pasa? Pues que España va a entrar en la Comunidad Económica Europea, tiene que haber grandes ajustes económicos y eso hace que el paro suba. ¿Qué más? Hay una modernización de las Fuerzas Armadas y España definitivamente entra en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero del 86. Vamos a 1986. ¿Quién gana las elecciones? El PSOE. Y además vuelve a ganar con mayoría absoluta. Ese volantazo que dio con su postura respecto a la OTAN le hizo perder 1 millón de votos. Pero ojo, como había arrasado en las anteriores elecciones, perder 1 millón de votos más tampoco le supuso gran cosa. Vuelve a tener una mayoría holgada. Y aquí, esto es una cosa que yo lo hablo mucho con mis estudiantes. Aquí en el año 86, en estas elecciones, empieza a reforzarse una cosa que ha durado en España hasta hace 5 o 6 años. El bipartidismo. Esto, para los que sois más adolescentes, que sepáis que en España durante décadas la política española ha sido un Madrid-Barça. PP-PSOE, 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 y no había más alternativa. Es verdad que había muchos partidos, pero eran partidos minoritarios sin opción a tener grandes representaciones. Entonces, o votabas PP o votabas PSOE. Y es ahora, en el año 86, cuando empieza a reforzarse eso que ha durado hasta hace poco, ¿no? PSOE, PP, que el PP no se llamaba PP, se llamaba Alianza Popular, todavía en esta fecha. ¿Qué más? Sí, el Partido Comunista, atención, como en las anteriores elecciones está perdiendo muchos votos, se integra dentro de una gran coalición de partidos de izquierdas que se llama Izquierda Unida, ¿vale? Izquierda Unida. Esto a mí me recuerda, lo hablo también con los estudiantes, a lo que ha pasado hace pocos años con Unidas Podemos. Unidas Podemos es la confluencia de Podemos y de Izquierda Unida y han
y nace este nuevo partido que se llama Unidas Podemos. Pues algo parecido pasó en esta fecha. Muchos partidos de izquierda se unen para formar Izquierda Unida. Durante esta legislatura tenemos que destacar el pacto de Ajuria Enea en el País Vasco de los partidos políticos contra el terrorismo etarra, por la normalización y la pacificación del País Vasco. La política laboral que lleva el PSOE le lleva a una gran huelga general en diciembre del 88. ¿Y qué hace Felipe González? Que es un tío muy inteligente. Adelanta las elecciones. Como ve que sus políticas le están desgastando, como ve que el PSOE está perdiendo apoyo, pues adelanta las elecciones. ¿Para qué? Para no seguir perdiendo. O sea, si ves que estás perdiendo apoyo y las elecciones son dentro de 2 años, pues a lo mejor cuando llegue dentro de 2 años has perdido muchísimo. Entonces, ¿qué haces? Adelantas las elecciones a un mes y la pérdida será pequeña, ¿vale? Tendrá una pérdida pequeña. Si retrasas la pérdida, si retrasas las elecciones, probablemente tengas una gran pérdida y directamente te saquen del poder. Entonces, ¿qué es lo que hace el PSOE? Como ve que sus políticas le estaban desgastando, Felipe González adelanta las elecciones y llegamos al 89 y tercera mayoría absoluta. 3 mayorías absolutas tuvo el PSOE. O sea, tremendo las victorias que tenía, ¿no? ¿Y qué tenemos que destacar de esta tercera legislatura? Bueno, la aprobación de una ley que esto entre profesores siempre produce muchas discusiones. La LOGSE. ¿Por qué? Porque la LOGSE llevó la educación obligatoria hasta los 16 años. Antes, los de mi generación, ¿vale? Cualquiera de los que estáis viendo esto, que tengáis ya 35, 37, 40 años, pues antes se tenía que estudiar hasta los 14 años. ¿Qué pasa? Que la edad para trabajar eran los 16. Entonces, si un chaval dejaba la educación a los 14 años, pero no podía trabajar hasta los 16, ¿qué hace en esos 2 años? ¿Vale? Entonces, la ley llevó la educación hasta los 16 años. Y esto ha causado durante décadas pues, muchísimas quejas en muchos docentes. ¿Por qué? Porque antes un chaval que no quería estudiar a los 14 años se salía. Pero ahora un chaval que no quiere estudiar a los 14 años tiene que seguir en el sistema educativo, ¿vale? Y aquí, si estuviésemos presentes, no estuviese la pantalla esta, ¿verdad? Haríamos un coloquio interesante sobre una cosa que se ha propuesto mucho, que es llevar la educación obligatoria hasta los 18 años. Esto es una cuestión interesante, ¿eh? ¿Qué pasaría si se llevase la educación obligatoria hasta los 18 años? ¿Es bueno, es malo, tal? Eso es un tema que tiene muchas vertientes, ¿no? Entonces, estamos en la tercera legislatura del PSOE. ¿Y qué pasa? Pues, bueno, España está en la Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea le exige a España reajustes económicos. Entonces, pues tiene que tomar medidas fuertes el PSOE, ¿vale? Para reajustar la economía. ¿Qué pasa? Dentro del PSOE hay un caso de corrupción que le perjudica, el caso de Filesa, un caso de financiación ilegal. Y llegamos al año 93 y, bueno, hay una crisis económica, ¿vale? Ya empieza la crisis y en el año 93 vuelve a ganar el PSOE, pero sin mayoría absoluta. Ahora el PSOE necesita el apoyo de los nacionalistas. ¿Y cuál es el problema? Durante esta ya cuarta legislatura de Felipe González, que aquí hay una sucesión de casos de corrupción que están perjudicando al gobierno. Por ejemplo, se sabe que el CSI, o sea, los espías, no sé, el CNI, hoy creo que se llama CNI, bueno, pues antes se llamaba CSI, que es el Servicio de Inteligencia del Gobierno. Bueno, pues hay un escándalo porque dentro del CSI se está espiando a todo el mundo. Al rey, a los políticos, se está espiando a todo el mundo. Hay el caso de Luis Roldán, había el director de la Guardia Civil, pues que era un corrupto, un impostor, era lo peor. Bueno, pues ahí hay el caso Mariano Rubio, que era director del Banco de España, pues también hubo un caso de corrupción ahí. Y el peor de todos, y quizás el peor de la historia de la democracia, los GAL. Se sabe que dentro del gobierno había ministros pagando con fondos públicos a mercenarios para acabar con terroristas. Acabar con mercenarios, contrataban a mercenarios para acabar con terroristas de la ETA sin juicio y sin nada. O sea, todo un delito absoluto, ¿no? Un crimen, ¿no? O sea, coger a un mercenario, paga a un mercenario, cárgate a este tarra. Encima se cargaron a uno que no era, o sea, una chapuza total, ¿no? Y esto, claro, la esencia de una democracia es que todo el mundo pues tiene que ir a un juicio justo, todo el mundo se merece un juicio, un abogado, alguien que le defienda. Son democracias, eso pasa en las dictaduras, ¿no? Entonces, el tema de los GAL le hizo mucho daño al PSOE. Hubo ministros del PSOE que estuvieron en la cárcel, ¿vale? Y este fue uno de los grandes escándalos que sufrió. ¿Qué más?
¿Qué tal? ¿Cómo vais? Me llama la atención que en un país europeo solo sea los GAL, efectivamente, por aquí lo están diciendo. Bueno, vamos a seguir. Llegamos a las elecciones del 96. Ya vamos por la mitad. Llegamos a las elecciones del 96 y aquí sí pasó que gana el PP, ¿vale? Gana el PP y aquí en el PP había un líder que, hemos dicho, Alianza Popular, cambia su nombre, ya no se llama Alianza Popular, se llama Partido Popular, y el líder, quien sustituye a Manuel Fraga, sería José María Aznar. ¿Y qué pasa? Que en las elecciones del 96, atención, el PP se presenta a las elecciones como un partido de centro. Aznar hizo campaña presentándose a las elecciones como un partido de centro. ¿Esto por qué? Esto cuando llegan las elecciones, siempre los partidos políticos se presentan a las elecciones arrimándose al centro, porque entienden que ahí hay un mayor espectro social que si está en la izquierda o está en la derecha, ¿vale? Pues Aznar hizo una campaña electoral insistiendo que el PP era de centro. ¿Qué pasa durante esta legislatura del año 96 al 2000? Bueno, pues la economía empieza a despegar, el paro baja, se liberaliza la economía. España, por ejemplo, tenía muchos monopolios estatales, muchas empresas públicas, y se venden casi todas. Y en definitiva había paz social. ¿A qué nos referimos? Pues no había tensión, no había tensiones sociales, pues porque si mucha gente tenía trabajo y mucha gente tiene para comer, pues no hay tensiones sociales. ¿Cuándo hay tensiones sociales? Pues cuando a la gente le empieza a faltar lo mínimo. Cuando a la gente le empieza a faltar, pues, para pagar su piso, para tener comida, tal, ahí es cuando empiezan las tensiones sociales. Y ahí es cuando puede haber problemas serios en un país, ¿no? ¿Qué más? El 1 de enero del 99, España es país miembro fundador de la moneda única. En el 2002 es cuando ya empieza a circular el euro. En el 99, digamos, se funda ya la Unión Europea, pero es en el 2002 cuando entra el euro. Y llegamos a las elecciones del 2000, y ahora sí, el PP gana con mayoría absoluta, ¿vale? ¿Qué tenemos que destacar de estas elecciones? Sigue mejorando la economía. En el PSOE hay un cambio de liderazgo y tenemos a un tal José Luis Rodríguez Zapatero. Y en Izquierda Unida también tenemos un nuevo líder que es Gaspar Llamazares. ¿Y qué sucede? Que España, José Aznar, se mete en la guerra de Irak. ¿Y qué pasa? Que se metió en la guerra de Irak con la oposición absoluta y completa del pueblo español. O sea, durante esos años, durante esos meses, hubo manifestaciones en las calles, un día sí y otro también, y Aznar pues tuvo la torpeza, o sea, se metió en la guerra en contra de lo que pedía el pueblo. ¿Qué pasa? Que llegamos a las siguientes elecciones del 2004 eran el 14 de marzo, pues 3 días antes, el 11 de marzo, hay un atentado terrorista en Atocha, mueren 193 personas. ¿Qué pasa? Que esos días son días previos a las elecciones. El gobierno al principio dice que es ETA, y la oposición luego acusa al gobierno de que han mentido porque empieza a haber pruebas de que era un atentado del terrorismo islamista. Entonces, en esa convulsión, pues el pueblo vota por el cambio, y en el 2004 gana las elecciones el PSOE. Gana las elecciones el PSOE sin mayoría absoluta y tiene que gobernar con los nacionalistas y con el apoyo de Izquierda Unida. ¿En qué se centra este primer gobierno de Zapatero? En medidas sociales. Se centra en medidas sociales. Por ejemplo, su gobierno era paritario, es decir, mitad hombres, mitad mujeres. Saca a España de la guerra de Irak. Bueno, la guerra había terminado, pero sacó a las tropas. Pasa, el salario mínimo lo lleva de 450 a 600 euros. Por ejemplo, dos grandes medidas que tuvo el apoyo del PP, con el apoyo del PP, la ley contra la violencia de género o la ley de dependencia. Aprobó otras medidas, esta en contra, con el rechazo de la oposición, la ley del matrimonio homosexual. Aprobó una ley de educación que es la LOE, aprobó la ley de la memoria histórica, empieza en estas fechas la reforma de los estatutos de autonomía, ETA proclama una tregua y el gobierno empieza una negociación con ETA, Zapatero propone la alianza de civilizaciones, y estas son las cosas del primer gobierno de Zapatero. Problema, llegamos al 2007 y empieza a ver los primeros signos de la crisis. Bien, llegamos a las elecciones del 2008, vuelve a ganar el PSOE, las elecciones del 2008, vuelve a ganar el PSOE y ¿qué pasa? Que el primer año de crisis Zapatero niega la crisis. El primer año Zapatero tardó un año en aceptar y en reconocer que estábamos en crisis. Entonces ahí me estáis escribiendo por WhatsApp, ahora no me escribáis. Decía que el primer año de crisis, bueno, pues Zapatero niega que haya crisis. Niega. Y ahí se pierde un tiempo maravilloso. ¿Qué pasa? Que ahí llega un momento en que la Unión Europea le exige a Zapatero que haga
grandes ajustes, grandes recortes, y por ejemplo, se bajó el sueldo a los funcionarios, ¿vale? Se hace una reforma laboral que lleva a una huelga, se reforma la Constitución para establecer medidas presupuestarias, la crisis se sigue ahondando, ¿vale? Sigue aumentando el paro, y llegamos a mayo del 2011, 15 de mayo, y pasó, bueno, pues uno de los grandes movimientos de regeneración que recuerdo con muchísimo cariño y que ojalá volviese algo parecido, ¿vale? Que es el 15M, el movimiento del 15M. ¿Qué pasó el movimiento del 15M? Pues que el 15 de mayo, jóvenes de toda España, adolescentes de toda España, estudiantes de toda España, empiezan a ocupar las plazas y a acampar en las plazas. Y piden, pues, más democracia, piden cambios, piden oportunidad, piden una regeneración real, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que la crisis se estaba cebando con los jóvenes, ¿eh? Y los jóvenes salen a la calle. ¿Y qué es lo que tuvo ese movimiento de innovación? Que era un movimiento donde ahí había gente de todo. En principio no había ideología, ¿no? Ahí había gente de corazón pidiendo cambios de verdad y había muy tolerante, se hacían llamadas constantes a la no violencia, ¿no? Entonces, ese movimiento, quizás el último gran movimiento de regeneración, que ya digo, era absolutamente transversal. ¿Y qué pasó? Bueno, pues llegamos al 20 de noviembre. Ah, sí, Zapatero adelanta las elecciones a noviembre del 2011 y aquí gana el PP. Gana el PP con mayoría absoluta, 186 diputados. El PP empieza a tomar unas medidas que ellos llaman ajustes y que la oposición llama recortes, ¿no? Ajustes económicos, hace una reforma laboral que lleva a una huelga. El caso es que durante esa legislatura, durante el 2014, sí, al cabo de unos años, ya por el 2014, hemos dicho el PP gana en el 2011, en el 2014 empieza una recuperación económica. ¿Qué pasa? Y aquí esto se puede discutir. ¿Qué pasa? Que sí que hay una recuperación económica, pero los trabajos que se están recuperando, el salario es muy bajo. O sea, se está creando empleo, pero un empleo precario. Es decir, ¿está habiendo una salida de la crisis? Sí, pero no se llega a los niveles que teníamos antes de la crisis. ¿De acuerdo? Los sueldos ya no volverían nunca a ser lo que fueron antes de la crisis, ¿no? ¿Qué sucede también durante esta legislatura? Pues que empiezan a surgir ahora un montón de casos que afectan al PP, bueno, y también a la oposición. Por ejemplo, en el PP tenemos el caso Gürtel, el caso Púnica, los papeles de Bárcenas. Tenemos casos de corrupción que afectan a la familia real, por ejemplo, el caso Nos. Tenemos también un caso muy fuerte que afecta al PSOE, el de los ERE en Andalucía. En el 2013, Artur Mas empieza ya su desafío independentista y habla de que va a hacer una consulta al pueblo. Se aprueba una ley educativa que también ha sido muy, muy contestada, la LOMCE. Y llegamos al 20 de diciembre del 2015, se celebran elecciones, ¿y qué pasa en estas elecciones? ¿Qué sucede? Esta es opinión personal mía, ¿vale? Así que abro paréntesis, esta es opinión mía, ¿vale? Decía, la crisis del 2008 especialmente se ceba con los jóvenes. Se ceba con los jóvenes. Llegamos al 2011 y los jóvenes salen a las plazas al 15 de mayo, en ese 15 de mayo, y durante una semana protestan, piden cambios, piden regeneración. Eso es 2011. Pues, ¿qué pasa? Que los grandes partidos, el PP y el PSOE, no se enteran de lo que estaban pidiendo los jóvenes. No se enteran. No quisieron enterarse. No quisieron enterarse de los cambios, de que la sociedad, los más jóvenes, estaban demandando cambios, estaban demandando oportunidades. Entonces el PP y el PSOE no se enteraron, y como no se enteraron y no dieron la regeneración que estaban pidiendo los jóvenes, atención, en las elecciones de 2015, el PP baja a 123 diputados, de 186 a 123, y el PSOE baja a 90 diputados. ¿Quiénes empiezan ahora, qué partidos surgen con muchísima fuerza? Pues Podemos con 69 diputados y Ciudadanos con 40 diputados. También, opinión mía personal, ¿quiénes apoyan a estos nuevos partidos? Los jóvenes, que son los que están pidiendo el cambio, ¿vale? Hasta aquí el programa de hoy. Ya está, vamos a parar aquí, ¿vale? Hasta aquí el programa de hoy. Con que pongas esto en el tema de si te caes esto en selectividad, con que llegas hasta esta fecha, es más que suficiente. ¿Cuánto rato he estado? ¿Media hora? Bueno, oye, que no me queda con 0 espectadores.
que hay 56 personas en Instagram y 30 personas en Facebook. Pero ¿cómo es posible? ¿Que ha sido muy tochazo el tema? ¿O habéis dormido mucho o no habéis dormido mucho? ¿Cómo ha sido? ¡Qué alegría! He superado mi reto. O sea, no sé, voy a celebrar... Bueno, no, me temo que no voy a celebrar nada porque estoy solo y no puedo salir a la calle, pero moralmente voy a hacer una fiesta porque he superado un reto que para mí, es que este tema me parece un tochazo, además me parece triste, y ¿por qué he parado aquí? Porque si sigo, pues me entristezco más, ¿no? Muy contento de tener esta audiencia, ¿vale? Y bueno, hasta aquí la serie, ¿vale? Hasta aquí la serie de Historia de España para selectividad. Tengo más ideas. Por ejemplo, muchos me habéis escrito un montón diciéndome que gente que no sois de selectividad, que estáis escuchando estos directos porque os gustan. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, esta semana, gracias, aunque no comparto un saludo, Will. Decía, estaba pensando, me había escrito muchísima gente diciéndome que, que no sois de selectividad, pero que os gustan los directos que estoy haciendo, que escuchéis estos directos por placer y por aprender. Estaba pensando, por ejemplo, esta semana, hacer directos pues, de la historia contemporánea, por ejemplo, del siglo XX, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, y además serían directos ya, porque estos directos los he hecho con los apuntes, con los libros de texto, para que el alumno que vea estos vídeos, pues yo qué sé, como los voy a colgar, pues a lo mejor se ven dentro de 5 años, vete, ¿sabes? Tenga aquí en el directo lo que ve en su libro de texto y le sirvan como herramienta de estudio, ¿vale? Estos directos iban configurados como herramienta de estudio. Bueno, pues estoy pensando hacer directos de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerra y la Segunda Guerra Mundial, pero ya más abiertos, más libres, voy a tener más libertad, más espacio yo para contarlo a mi manera y como a mí me gusta, ¿no? No vais con los apuntes que tengo ahí, que si esta ley, que si no sé qué, que me parece un rollo. Estoy pensando también hacer vídeos para consejos, porque viene una crisis muy gorda. Y entonces, ¿qué podemos hacer, ¿vale? Para que esta crisis, para sortear esta crisis, para navegar esta crisis, para que salgamos de esta crisis lo mejor posible, ¿no? Y sobre todo dirigido siempre a estudiantes, ¿no? ¿Qué puede hacer un chaval de 15 años, de 17 años, que le viene ahora este tsunami encima? Pues ¿qué pueden hacer esos chavales para salir, a ser posible, o que esto no le afecte, o incluso salir reforzados? Estoy pensando en hacer vídeos enfocados a eso. ¿Vale? Tengo muchas ideas y por desgracia tengo tiempo, ¿vale? Porque me gustaría estar en la calle haciendo otras cosas y me gustaría estar en el trabajo, tal, pero por desgracia tengo que estar aquí encerrado y ya está. Reconozco que no ha sido fácil hacer esto porque muchos días que estoy aquí hablando, pues por dentro uno está roto, ¿eh? Pues puedo asegurar que por dentro uno está roto, pero también esto me gusta, entonces esto me ayuda a no volverme loco, a no perder la cabeza, y además veo que estoy ayudando a gente en estos días tan difíciles, en estos días tan duros. Pues siempre uno espera que haber pues, distraído durante estos directos, pues haber distraído a la gente y que se olviden durante unos minutos de este mal sueño que estamos viviendo, ¿verdad? Y ya está. Luego le voy a leer todos los comentarios, lo voy a leer todo, ¿vale? Lo voy a leer todo, no quiero leerlo ahora porque si no me distraigo. Luego subo todo esto a las redes y que gracias... que me voy a morir. Gracias por haberme acompañado, que os quiero un montón, que nos vemos por las redes y que un abrazo enorme, gente de Facebook, un abrazo enorme, gente de Instagram. Adiós.